Hola y bienvenidos a este tu programa ISM, Inversiones sin Miedo. Hoy día tenemos un programa sensacional. Me acompaña Hidalberto Ricardo Cruz, quien es el creador de una herramienta muy interesante que se llama The Smart Investor Tool, que es de análisis fundamental. Nos va a contar un poquito. Lo voy a traer a la sala para que nos cuente. ¿Cómo estás, Hidalberto? Qué gusto de verte. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Muy contento de estar en tu programa, que he visto que ya tienes varios videos con varias personas que de hecho compartimos de amigos en común y muy interesante contenido que tú haces. Muchísimas gracias, Alberto. Te cuento, efectivamente, este es un canal que básicamente lo hemos creado para ayudar a la gente que quiere invertir en todo tipo, no solamente en bolsa, sino en cualquier tipo de inversión, ¿no? Ya sea real estate o cualquier inversión que puedan tener. Pero hoy día, quiero que me cuentes primero cómo llegaste a crear esta herramienta que tienes. ¿Cómo llegaste al mercado? Bueno, mi background yo me gradué como software engineer y creo que tanto la programación como las inversiones tienen mucho en común, tiene que ver mucho con los números, con la matemática. Y desde que llegué aquí a Estados Unidos hace aproximadamente 10 años, siempre me interesó mucho el tema de las inversiones. Pero como uno llega al principio, sabe que tiene poco capital, entonces aproximadamente en el 2018 fue que me creé una cuenta primero en Robinhood y con unos amigos empezamos a invertir. Luego cuando llegó la pandemia en el 2020, uno tenía mucho más tiempo, más capital para empezar con las inversiones, entonces como que me lo tomé un poco más serio. Y bueno, luego también me interesó mucho el tema de la creación de contenido. Pero una vez que empezó el canal de YouTube, que empezó a crecer poco a poco, me di cuenta que las herramientas que habían en el mercado eran un poco más generales. Realmente no había una herramienta que machara con la creación de contenido, con el análisis rápido de acciones, que es más o menos el contenido que yo hago en mi canal. Entonces la idea que se me ocurrió fue simplemente crear una herramienta mucho más centrada en análisis específico de acciones, reportes que nos ayudaran a encontrar oportunidades mucho más fáciles. Y bueno, a partir de ahí surgió The Smart Investor Tool. Creo que fue en el 2022 que lo lanzamos. Oye, Poco a tienes poco, años. sí, poco a poco ha ido creciendo el equipo. Primero nos enfocamos mucho más en el mercado de habla inglesa, porque es un mercado mucho más amplio y mucho más creadores de contenido. Pero en los últimos, yo diría el último año, nos hemos enfocado mucho más en los creadores de contenido de habla hispana. Y Ujú. bueno, un poco más adelante vamos a mencionar algunos de los creadores de contenido con los que estamos integrados, qué tipo de servicio le ofrecemos a ellos y por supuesto también hacer una revisión de la plataforma y todos los reportes que tenemos dentro de la misma. Claro que sí, nos encantaría conocer tu plataforma, qué es lo que hace, que nos enseñes un poquito para que la gente de repente quiera ver cómo se puede inscribir, qué es lo que puede sacar de esa plataforma, ¿no? A ver, ya te... Déjame compartir la pantalla y Sí, entonces más o menos empezamos. Entonces, déjame empezar por la parte porque quiero comentarte un poco acerca de con quién estamos integrados y qué tipo de servicios ofrecemos. seguro. Como te comentaba, para la inmensa mayoría de los creadores de contenido con los que trabajamos, simplemente les permitimos que hagan sus análisis técnicos fundamentales en nuestra herramienta para su comunidad. Pero bueno, tenemos algunas otras integraciones un poco más específicas. Tú, según me comentaste, trabajas con Luis de Opción Sigma. Correcto. Por ejemplo, para Opción Sigma, todas las personas que son miembros de la comunidad de Luis tienen acceso desde su plataforma a esta herramienta de inversión. Simplemente pinchan un link y acceden directamente. Tenemos, por ejemplo, Iberan, que es una plataforma argentina de educación. Nosotros le proveemos cuentas para sus cursos. Todas las personas que pasan los cursos de ellos, nosotros proveemos cuentas para las clases. Tenemos, por ejemplo, Fair Finance y mi caso específico, donde lo utilizamos en nuestro análisis diario, al igual que RGG Inversiones, que es otro canal argentino, donde lo utilizan también para sus cursos. Tenemos otras integraciones, como por ejemplo, ahora te voy a entrar acá para mostrarte más o menos cómo se ve la plataforma desde dentro y hablamos un poco más de todas las funcionalidades que ofrecemos. Claro. Este es el dashboard. La parte más importante es el análisis de acciones, por ejemplo, McDonald's. Como ves, este es el dashboard donde mostramos la información resumida de las acciones, pero en dependencia de lo que nos piden los creadores de contenido, nosotros personalizamos las plataformas. Tanto el Ujú. dashboard así se ve por defecto, pero para varios creadores de contenidos que nosotros trabajamos, ellos quieren ver otra información cuando entran a la plataforma. Nosotros se la personalizamos. Y también acá en el análisis de acciones,
Estos son algunos datos que ofrecemos por defecto. También permitimos personalizarlo para ellos. Porque bueno, sabes que hay youtubers que prefieren o inversores que prefieren un tipo de estadística diferentes a otro para analizar acciones, ¿ok? Sí, Am, una pausa sí, ahí. Me gustaría entrar en detalle en estas vistas que nos estás dando. Por ejemplo, si entras en, por decir, United Healthcare, ¿no? Que está ahí abajo. sí. Ok. Entonces, entramos y lo que hace tu plataforma me da una vista que dice que el fair value es 1.256. Hoy en día está en 308. Ese fair value lo ve a un año, a un mes. ¿Cómo llegas a ese fair value, a ese PS model y al DSM model? Para la parte de Fair Value, nosotros utilizamos dos modelos de evaluación, que son los dos modelos de evaluación, yo diría, más populares. En el caso del modelo de los earnings per share y crecimiento futuro, es la forma de Benjamin Graham. Benjamin Graham es uno de los inversores más famosos, de hecho, es el maestro de Warren Buffett. Y él tiene una fórmula que utiliza las ganancias por acción, el crecimiento para los próximos 10 años y también los bonos del tesoro actual. Nosotros en este caso utilizamos los de 10 años. Entonces, en base a las evaluaciones actuales y las expectativas de crecimiento a largo plazo, él da un fair value con esa fórmula. Nosotros tenemos acá, uno de los datos que tenemos son las estimaciones de crecimiento para los próximos 5 años. Nosotros tenemos dos proveedores de datos principal. Uno es S&P Global, que junto con Bloomberg son los dos proveedores de datos más importantes del mundo. Y también tenemos otro que se llama Financial Preps, que están conectados directamente con el Nasdaq para los datos históricos. Entonces, estos datos históricos vienen de un proveedor y estos datos estimados vienen de otro. Como puedes ver aquí en el caso de United Healthcare, nosotros tenemos los estimados de crecimiento de la ganancia por acción para los próximos 5 años. Nosotros tomamos un crecimiento un poco más conservador para tener margen de seguridad. En este caso puedes ver aquí que está en 16%. Si puedes ver aquí tenemos tres estimaciones. Si las ganancias por acción crecen a un 90% de lo que esperan los analistas, a un 80 o a un 70%. Uno también puede hacer los estimados. De hecho, vamos a hacer un ejemplo aquí. Y fíjate, si las ganancias por acción de United Healthcare crecen a un 16% en los próximos 10 años, su fair value estaría en $1.000. ¿Por qué es esto? Porque si te fijas, ahora mismo cotiza a un múltiplo de 12 en cuanto a ratio precio-ganancias. Entonces, una compañía que cotiza un PER 12, un crecimiento del 16%, me dice que está muy barata. Porque una compañía que crece al 16% debería cotizar un múltiplo más caro. Por eso entonces que vemos que este fair value se ve tan atractivo. Este es una de las métricas. Uno, por supuesto, puede hacer sus propios cálculos. Tal vez piensa de que no va a crecer a ese ritmo del 16%, va a crecer, no sé, un ritmo del 8% a largo plazo. Ujú. Incluso puedes hacer proyecciones futuras. Piensa que las ganancias por acción este año van a bajar a $20 de ganancia por acción, que las tasas de interés van a bajar al 4% y como puedes ver, todos estos números nos dan un O resultado sea, diferente. uno puede ajustar esa parte. Sí, si uno lo salva aquí, vas a ver cómo en la ventana adelante se modifica ese modelo. ¿Lo ves aquí como bajó a 539? Ah, ok. O sea, Ok. esa parte es ajustada por cada una de las personas. Ok. El fair value lo que nos dice, en base a las evaluaciones actuales y las expectativas de crecimiento futuro, cuál debería ser el precio de la acción. Ok. Ok. Este es uno de los modelos que tenemos. También Eh, tenemos el eh, otro. sí, perdón que te interrumpa. Y ese fair value me dijiste es a 10 años, ¿no es cierto? Más o menos. Bueno, ¿Qué crees? esto es tomando, según la fórmula de Benjamin Graham, él toma el crecimiento en los próximos 10 años. Ok, perfecto, excelente. El otro modelo, este debe ser el modelo más popular, el modelo del Discount Flow. Lo que toma es, la teoría lo que nos dice es que el valor actual de una compañía debería ser su futuro flujo de cajas. Entonces, nosotros aquí también tenemos las estimaciones de los futuros flujos de caja de la compañía. Y entonces, basado en esto, tenemos otros valores que tenemos que entrarle. Por ejemplo, el Perpetual Growth. Nosotros tomamos 2,5% porque es el crecimiento a largo plazo de la economía de Estados Unidos. Así que se debe ser, las compañías, aunque ahora estén creciendo un 10-15% a largo plazo, mientras más crecen, la tasa de crecimiento debe disminuir y normalmente se debe alinear con el crecimiento de la economía de un país. Eso es lo que nos dice la teoría. También tenemos el Require and Return. Esta es una entrada muy importante. En este caso, hay varias formas de uno saber cuál es Require and Return. La fórmula más básica y la más utilizada es el WACC. El WACC lo que nos dice es cuál debería ser el retorno de una compañía en base a su deuda actual, a su costo de endeudamiento
Y bueno, este es un número que ya viene de uno de los proveedores de datos. Hay una fórmula para calcularlo si lo buscamos en internet, pero ya nosotros lo calculamos predefinido. Básicamente, mientras una compañía es más riesgosa, cuando a una compañía se le exige un múltiplo de crecimiento más alto, el WACC debería ser más alto. Cuando una es una compañía más establecida, costos de endeudamiento más bajo, el WACC es más bajo. Ok. Entonces, si tú ves, aquí también estas son la cantidad de acciones circulantes y bueno, en base a esto nos da un fair value. Si uno modifica las expectativas de crecimiento, si modifica, si vas a ver como cuando le exigimos un múltiplo de crecimiento más alto, fíjate cómo el fair value baja. Sí, perdón, una preguntita ahí. Sí, El número de outstanding shares es 907 millones. millones. Ah, ya, esa Sí. es la pregunta. Ok. Esto es una fórmula también muy, la se puede buscar en internet, es súper conocida. Entonces tenemos otras cosas acá como el terminal value, el valor actual. Básicamente la fórmula lo que hace es llegar a un valor actual en base a los futuros flujos de caja y dividiendo este número entre la cantidad de acciones circulantes te da el valor que deberían tener las acciones actualmente. Y bueno, estos son los dos modelos más populares y más conocidos. Ahora, recientemente, la semana pasada, o creo que fue el lunes lanzamos un modelo nuevo que es Ujú, para compañías de dividendos, que se llama Discount Dividend Model, que lo que te dice es lo mismo que el modelo del Discount Cash Flow, pero utilizando los futuros dividendos. Este es otro modelo bastante popular, tiene una limitación, que es que funciona bien para compañías de alto dividendo, pero cuando son compañías que dan poco dividendo realmente no funciona tan bien. ujú. Mira el ejemplo de Verizon. Esta fórmula tiene tres entradas, que es el dividendo para el próximo año, las expectativas de crecimiento a largo plazo y el recurrent return, que es similar al otro modelo. Y en base a esos tres números te dice, según los futuros dividendos de la compañía, dónde estaría su fair value o valor intrínseco. En Oh, este caso, Verizon es muy conocida por su dividendo. Realmente da un dividendo muy bueno, de más del 6%. Y según las expectativas de crecimiento de ese dividendo a largo plazo, está muy atractiva ahora mismo por este modelo. y dime una Está, cosa, perdón que sí. te interrumpa, y con ETFs, como por decir Vito, o decir la de Nvidia, NV corta DY, aparecen ahí también porque ellos tienen un dividendo muy grande. Sí, el problema es que para los ETF no se utilizan modelos de evaluación. Ah, ok, solamente Sí, para... Ok, ok, para acciones individuales solamente. ok, ok, perfecto. ¿Ok? Déjame, vamos a hablar un poquito de otras cosas que mostramos aquí en la Seguro, plataforma. claro. Yo, si quieres, primero nos enfocamos en las acciones individuales y después Sí, vamos con algunos reportes que ofrecemos en perfecto. la plataforma. Me encanta. Listo. Entonces, aquí como puedes ver, lo primero que mostramos es un resumen del fair value o valor intrínseco. Este fair value de aquí no es más que la combinación de ambos modelos, el average. También ofrecemos indicadores financieros para saber la salud de la compañía. Por ejemplo, aquí sabemos que el working capital de Verizon es negativo. Eso significa que tiene más pasivos que activos. Su salud financiera es buena. El Piotrowski Score mide un total de 9 puntos de salud financiera a una compañía y le da un punto si es bueno, cero si es malo. Por ejemplo, la salud financiera de Verizon no es mala, es decir, no tiene muchos riesgos de irse en bancarrota y el Alamand Score es un ratio que se utiliza mucho para compañías manufactureras y nos dice el riesgo de irse en bancarrota. Verizon no es una compañía manufacturera, así que no aplica mucho para la misma. Ok. También tenemos indicadores técnicos para saber si la compañía está sobrecomprada, sobrevendida, si está por encima o por debajo de las mallas móviles. Pero nuestra herramienta no es muy centrada en análisis técnico, es más bien análisis fundamental. Pero bueno, ofrecemos algunos datos de análisis técnico también. Aquí puedes modificar las gráficas como las quieres ver, en qué temporalidad la quieres ver, resumen de compañías, market cap, máximos y mínimos de 52 semanas, beta, P/E ratio, forward P/E ratio, ganancias por acción, dividendo, volumen averaje, cómo se ha comportado en el último mes, año y year to date. Y aquí también vas a poder añadir notas. Utilizo mucho las notas cuando, por ejemplo, modifico las fórmulas. Entonces pongo una nota por acá para saber qué métricas de crecimiento estoy utilizando o si quiero poner cualquier nota de las compañías, ahí lo podemos hacer. Pero esto ya viene, ya viene con el precio ya seteado por default. O sea, el sistema ya lo hizo. Porque como nosotros lo cambiamos, perdóname, lo cambiamos manualmente en el anterior este modelo de United Sí, Healthcare. Entonces, pero si yo vengo, por ejemplo, de la nada y puedo, por ejemplo, ves, acá ya queda con el cambio que le hiciste. sí. Aquí te lo dice que está custom.
Ah, es custom, ok. Sí. Si queremos, podemos ver acá, resetearlo, podemos resetear el valor Y te da, ok. y vas a ver cómo regresa al valor inicial. Mira aquí. Ve que ya no está custom. Sí. Ahora, con tu experiencia que tienes ya 3 años, bueno, eres el creador y has desarrollado esta herramienta y en tu experiencia, por ejemplo, cuando tú te vas a guiar, te guías por el fair value, porque he visto en algunos casos de que uno es rojo y el otro es verde. ¿Cuándo, cuando tú Sí. tomas esa? Depende mucho del sector. Ok, Te pongo un ejemplo, sector de bienes raíces, real estate. ok. En el sector de real estate, el modelo de los selling pressure no funciona. ¿Por qué? Porque para los real estate, las ganancias por acción no se utilizan. Lo que se utiliza es el FFO, que es el equivalente a las ganancias por acción para los real estate. Para, Ese es un buen ejemplo, porque efectivamente yo había visto esos casos y yo decía, ah, caramba, acá hay tres figuras. Está el primero que es el Fair Value, el EPS Model y el DCF Model. Entonces, si yo estoy interesado por el Realty Income Corporation, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida o el strike que se supone que debería llegar? sí. Aquí, por ejemplo, los futuros flujos de caja de Realty Income realmente están muy atractivos. Estamos hablando de una compañía de 5.3 billones en ingresos, que este año se espera que genere 3.7 billones en flujo de caja. Está muy atractiva Real Income, sin duda. Te puedo poner otro ejemplo, los bancos. Para los bancos, el modelo del discount cash flow no funciona porque los bancos no dan expectativas de flujo de caja. Vas a ver ahora como el flujo de caja en los bancos es una locura. Mira Bank of America. Wow. Pasa de tener 37, casi 38 billones de flujo de caja positivo a menos 8 billones el próximo año. Claro, wow. Después casi 45 billones positivos, después 8.8 billones negativos. Es decir, los bancos son instituciones que absorben y sueltan mucho capital. Entonces, este modelo no funciona. De hecho, si vas a las estimaciones, fíjate cómo no hay estimaciones de flujo de caja. Mm, ¿Ok? Entonces, en los bancos, el modelo de los earning per share sí funciona muy bien. Este es un ejemplo. Fíjate cómo está el modelo de los earning per share solamente aquí. ¿Ok? Hay otro caso, por ejemplo, en las tecnológicas grandes, realmente yo prefiero el modelo de los flujos de caja. ¿Por por qué? ejemplo, Porque Palantir, que es uno de los que más, sí, pero para adelante las valuaciones son una locura. sí. Fíjate dónde está el fair value. Ahí quería llegar también, quería traer, porque, por ejemplo, o sea, el PER está por los cielos, creo que era como 500 o 600, Sí, ¿no? está en 551. Imagínate, están Estamos, 551, Se espera un crecimiento de más del 50%, pero estamos hablando de una compañía que cotiza un forward PER de más de 300. sí. Sí, pero realmente por fundamentales Palantir no tiene mucho sentido como inversión. Sí, y eso es algo que se contradice, por ejemplo, cuando yo veo a otros youtubers que le tienen mucha fe a Palantir y dicen que no deberían de ser medido por el PER, ¿no? Porque es una empresa que está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Y los contratos que Sí, tiene pero el gobierno y todo eso. Entonces, en esos casos es difícil, por ejemplo, en ese tipo de casos, visualizarlo a través de la herramienta, ¿no es cierto? Porque la sí. herramienta te da como $17. Yo veo eso y vendo mis acciones. Una cosa que siempre se puede hacer, Sí, porque recuerda que estas son compañías que están en una etapa de expansión muy fuerte. claro, Una cosa que uno puede hacer es decir, ok, ahora Palantir está muy cara, sí, pero yo estoy pensando en una inversión a 30 años, ¿ok? ok, ¿Qué pasaría de aquí a 5 años? Vamos a hacer un cálculo, ¿ok? ok, Vamos a suponer que Palantir de aquí a 5 años genera $1.82. Fíjate que aquí está creciendo a un ritmo de 40%, ¿ok? Vamos a disminuir ese ritmo de crecimiento a un 30% a largo plazo. perfecto. Entonces, tal vez ahora no está interesante, pero vamos a ver qué pasa de aquí a 5 años. Ritmo de crecimiento del 30%. Mira el fair value dónde estaría, en $127. Y ahora está en 133. Ahora, fíjate lo siguiente. Vamos a la gráfica. Fíjate aquí, Palantir ahora está cerca de máximos históricos, pero hace poco estaba aquí en la zona de los $66. Sí, Que de hecho, yo estaba esperando aquí que tocara la media móvil de 200 periodos para empezar a hacer naked puts, por ejemplo, ujú, tratando de comprarla a un precio inferior. Pero fíjate qué interesante. Vamos a hacer un cálculo y vamos a ver si cuando Palantir tocó los $66 era una inversión razonable o no, ¿ok? sí, Porque si te fijas aquí,
Me está diciendo que a este ritmo de crecimiento, en 5 años el fair value sería $127. Entonces nosotros tenemos un reporte aquí, que es el CAR Calculation. Esto te permite saber en base a un precio actual y un precio futuro cuál sería el retorno anualizado, ¿ok? Entonces vamos a suponer que nosotros compramos a Palantir en 66. Es difícil porque fueron los mínimos, pero bueno, vamos a suponer como ejemplo que la compramos a $66. Ok, Y sabemos que el fair value con estos números son números especulativos, ¿no? Pero bueno, basándonos en las estimaciones de crecimiento, yo diría que es bastante razonable esperar esto, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que está en $127 en 5 años. Eso me daría un retorno anualizado del 14%. Y realmente el 14% es superior al rendimiento anualizado del S&P 500. claro, eso es ¿Ok? súper súper atractivo. ¿Qué me dice eso? Que a lo mejor ahora, pensando en una inversión ahora, no es razonable, pero cuando estaba en $67, $66 pensando como una inversión a largo plazo, ya eran múltiplos atractivos. Hay que tener en cuenta lo siguiente también. Estamos asumiendo de que Palantir va a seguir creciendo este ritmo. Va a crecer en un ritmo de más del 56% anual la ganancia por acción. Pero es una compañía que fíjate en los ritmos de crecimiento de años pasados. Así que yo diría que no es descabellado pensar en Palantir como una inversión razonable a largo plazo en 66, $67. Simplemente ahora mismo los múltiplos, como ves acá, tendríamos que exigirle múltiplos de crecimiento mucho más altos para pensar que es una inversión razonable a los múltiplos actuales. ¿Ok? Entonces, muchas veces el trabajo que tenemos como inversores es este tipo de cosas. ¿Dónde está el margen de seguridad? ¿Son realistas las expectativas de crecimiento de la compañía a largo plazo? Diría, mi temporalidad de inversión? Porque si estamos invirtiendo de Palantir de aquí a 5 años, fíjate que ahí podría parecer ya una inversión razonable en $67. Pero ¿es una inversión razonable a los precios actuales? Como ves aquí, no, porque el precio actual es por encima del fair value en 5 años. Claro. ¿Ok? Entonces, lo importante es más o menos hacer estos cálculos, saber cómo utilizarlo, hacer proyecciones futuras. Y ese tipo de cosas lo hacemos muchas veces también acá en el canal. ¿Tú Déjame tienes, comentarte tienes un canal de, algunos. Sí, tienes un canal de YouTube también? sí, estamos ya casi en 80.000 suscriptores. Ah, qué excelente. A ver si me lo compartes para compartirlo al final del video para que la gente pueda también buscarse y suscribirse. Perfecto, muchas gracias. ¿Con cuál? Déjame comentarte algunas otras cosas que tenemos acá. Si quieres, seguimos en la parte de las acciones. Claro, 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 sí. Acá ya revisamos esta parte. Aquí también puedes añadir las acciones a los portafolios. Esta parte vamos a ver un poquito más adelante porque tenemos lista de seguimiento, tenemos parte para gestionar portafolios. Puedes añadir alertas de precio y alertas RSI. Ah, buenísimo. Sí, para saber si una compañía está sobrecomprada, sobrevendida, o un RSI específico o alertas de precio. Y también puedes directamente compararlo con otras acciones. Esto no me voy ahora a enfocar mucho porque más adelante lo vamos a ver con más detalle. Pero aquí directamente puedes compararlo con otras acciones. Creo, aquí también tenemos partes financieras. Una también ventaja que tiene nuestra herramienta con respecto a la competencia es que no hay ninguna otra herramienta que ofrezca 40 años de datos históricos. Wow. Si vas a otras compañías te ofrecen 10, 5. Bueno, nosotros ofrecemos 40 años de datos históricos, tanto en Income Statement, Balance Sheet como flujo de caja. Y aquí también puedes verlo trimestre tras trimestre y también año tras año. También tenemos los ratios. Esto yo lo utilizo mucho cuando hacemos análisis en el canal, porque me da una información resumida de cómo están las valuaciones comparadas con el sector, cómo están las valuaciones comparadas con sus promedios históricos, cómo está la salud financiera de la compañía, cómo ha sido su crecimiento en los últimos 10 años, cuál ha sido el retorno sobre capital invertido, cómo está la deuda de la compañía, cómo están los activos comparados con los pasivos, si da dividendo, qué por ciento de los dividendos destina a pagar dividendos. Entonces aquí en los ratios financieros yo miro una compañía y rápidamente sé si está cara o no comparada con su competencia y comparada con sus promedios históricos. Tenemos el rating. Esto viene directamente de S&P Global. Nos dice qué piensan los analistas a largo plazo y qué piensan de aquí a un año. Un target price. Si te fijas, en el caso de Google es muy popular. Tiene casi 70 analistas siguiéndola. Le gusta mucho a los analistas a largo plazo. Fíjate el consenso de compra. Mira, el consenso de la mayoría es de compra. Pero fíjate que en un año
no le están viendo mucho crecimiento, le están dando un precio objetivo de apenas $4 por encima del precio actual. Es Wow. decir, que a los precios actuales tal vez Google sería una inversión mucho más razonable a largo plazo que no mirando un año en adelante. ¿Qué tan En la fiable, parte, sí. qué tan fiables son ese puntaje de buy o strong buy? O sea, es creíble o uno se puede confiar, puede seguir esos, porque a veces uno cree, al menos lo que escucho de la audiencia, de compañeros, que esto muchas veces es como que maquillado por muchos bancos, ¿no? Que le dan underperformance o cualquier eso de acuerdo a su comodidad. Pero ¿cómo lo ves tú? Mira, según mi experiencia, es una muy buena herramienta para saber el sentimiento del mercado sobre una compañía Ujú. y para saber la calidad de la misma. Y también funciona muy bien cuando queremos buscar oportunidades a largo plazo. Si vemos que el sentimiento general de la mayoría de los analistas de Wall Street es positivo, lo más seguro es que la acción a largo plazo suba, ¿ok? De todas formas, esto lo utilizo mucho más cuando estoy empezando a ver acciones nuevas para saber cuál es el sentimiento de los analistas, pero una vez ya que tengo una acción analizada en profundidad, esta parte ya no lo utilizo. Realmente si ya yo conozco cómo ha crecido la compañía, cuál es su negocio, expectativa de crecimiento para los próximos años. Realmente el sentimiento de los analistas de Wall Street no me interesa mucho. Y sí, como tú comentas, muchas veces esto está sesgado, pero sí te dice muy bien cuál es el sentimiento de los inversores en una compañía a largo plazo. Ok. O sea, es como para tomarlo en cuenta entonces. Sí, ya, esto, yo estuve leyendo una vez cómo hace esto S&P y es muy interesante porque S&P unos años atrás, estamos hablando de tal vez 20 años, antes de la gran recesión 2008-2009, ellos lo que estaban tratando de hacer es un modelo que predijera esto, ¿ok? Es decir, no tener que estar contactando analistas, sino hacer esto con modelos matemáticos. Y realmente los modelos matemáticos no funcionaron. ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos eran muy lineales. Ellos miran la gráfica anterior y entonces te crean una expectativa muy lineal de crecimiento a largo plazo. Entonces, cuando comparaban los resultados reales de los analistas con los resultados generales de su modelo matemático, el de los analistas era mucho más acertado que el de los modelos matemáticos. Entonces, ellos lo que hacen es que trabajan con un grupo de analistas, los analistas con más reputación de Wall Street. Y entonces, estos analistas hacen sus proyecciones de precio a mediano, corto y largo plazo y también consensos. Lo que tú ves ahí, que el analista tal le dio precio objetivo tal, le bajó el consenso de hold a buy o algo así. Entonces, esos modelos, utilizando analistas de Wall Street, hasta ahora son mucho más precisos que los modelos matemáticos. No sé qué va a pasar con la inteligencia artificial, este tipo de cosas, pero hasta ahora las proyecciones de los analistas son más acertadas. También los analistas tienen en cuenta muchas cosas como el sentimiento de los otros inversores, estado de la economía y cosas así que los modelos matemáticos no son capaces de tener en cuenta. Claro, y las noticias, ¿no? Porque muchas veces pues salen Sí, noticias de inmediato y no sabes cuál es el sentimiento que va a tener la bolsa. Y ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial, a pesar pues que tiene todo el conocimiento, no tiene el feeling, ¿no? Que yo creo sí, que es algo que todavía no ha llegado a cubrir. de acuerdo, sí. Ahí también Entonces, están los sí. dividendos, ¿no? Ujú. Sí, aquí está la parte de los dividendos. Una cosa que agregamos hace poco también es que te pone alertas en la página cuando la compañía está cerca de su ex dividend day o cerca de su reporte de ganancia, para que lo sepas cuando entras ahí. Y bueno, aquí lo que tenemos es el dividendo actual, el payout ratio, el crecimiento del dividendo. Google no es un buen ejemplo para dividendos porque empezó a dar dividendos hace poco, Sí. pero bueno, esto sí se utiliza mucho más para otras compañías. Ya habíamos visto la parte de las expectativas de crecimiento, las estimaciones. Aquí también tenemos estimaciones de crecimiento en dividend yield, en el dividendo, disculpa, no es dividend yield, dividendo. Aquí tenemos ingresos, EBITDA, net income, EPS, free cash flow y dividendo, que como te había mencionado, tenemos eh, el free cash flow para el modelo del discount cash flow, los EPS para el modelo de Benjamin Graham y los dividendos para el modelo del dividend discount model. Amigos, esta entrevista ha sido sensacional, pero fue muy larga, así es que estoy cortando la entrevista para que no sea tan tediosa y se concentren en esta entrevista porque ha sido muy buena conocer.
esta herramienta. Así que los invito porque la segunda parte está espectacular. Vamos a conocer cómo encontrar a esas acciones, esos activos para que entremos en el momento preciso. Los espero en la próxima edición. El próximo domingo no se olviden de dar su like, suscribirse y sobre todo compartir. Pásenla bonito este domingo. Adiós.